Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, doctor. ¿Pueden ir cargando la presentación, por favor? Mil. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. De acuerdo. Ok, entonces, el día de hoy vamos a revisar tromboembolia pulmonar. Dentro de lo que vamos a ver está su definición, su epidemiología, sus factores de riesgo, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. Se me fue de más. Comenzando por qué es el tromboembolismo pulmonar. Es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar. Esto a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo. En la mayor parte de los casos encontré que en un 95% este trombo o coágulo, se va a formar en las venas de los miembros inferiores y migrará hacia la arteria pulmonar. Encontré que puede clasificarse en agudo, subagudo o crónico, según el patrón corporal, o dependiendo de dónde se ubique, en central y periférica. El tromboembolismo pulmonar agudo va a ser aquel en el que los síntomas y los signos se desarrollan de inmediato cuando ocurre la obstrucción. En el caso del subagudo, los síntomas y los signos se desarrollan entre días y semanas después de que ocurre la obstrucción, y en el caso del crónico, los síntomas se desarrollan lentamente y son más bien de hipertensión pulmonar. En el caso del tromboembolismo pulmonar central, los trombos van a estar en el tronco principal de la arteria pulmonar o en la arteria pulmonar principal derecha o izquierda. Por otro lado, va a ser periférico cuando el trombo se aloje en alguna arteria pulmonar segmentaria o subsegmentaria. Ahora, pasando a hablar de su epidemiología. Ok, regrésate si quieres a la imagen, por favor, Teresa. Sí, miren, en la imagen, algo que tienen que entender que es muy, muy sencillo, es que según la imagen, el trombo regularmente viene de las extremidades inferiores, ¿no? Regularmente del hueco popliteo, ahí es donde se forman los trombos venosos. Estamos hablando de venas, ¿no? Trombos venosos. Ok, ese trombo venoso, pues sube, puede ser ahí en el hueco popliteo, que es la ubicación más común, pero puede ser en cualquier parte. De hecho, puede ser también en extremidades superiores, cuello, etcétera, pero regularmente es en las extremidades inferiores. Ese trombo, pues sube por la vena cava inferior, y de la vena cava inferior, pues obviamente llega a la aurícula del lado derecho, ¿no? Sigue siendo sangre venosa con un trombo venoso, ¿ok? De la aurícula derecha pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa ya por la arteria pulmonar. Acuérdense que ya ahí pasamos a la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar, dependiendo del tamaño del trombo, si van siguiendo la imagen en la arteria pulmonar, el trombo se puede alojar tanto en el tronco de la arteria pulmonar, que tendría que ser un trombo grandísimo, muy grande, imagínense, en el tronco de la arteria pulmonar, o acuérdense que una vez que llega el tronco de la arteria pulmonar, se divide en arteria pulmonar del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Y ya luego se va dividiendo. Aquí el trombo se fue hacia la arteria pulmonar del lado izquierdo. Si pueden ver ahí el trombo en la flechita, se ve un trombo, es un trombo venoso. Y obviamente imagínense, si hay un trombo exactamente ahí, está un poquito segmentario, no está en la rama principal, porque si estuviera en la rama principal estuviera un poquito antes. ¿Dónde estuviera, Teresa, si estuviera en la rama principal izquierda? Ahí más o menos, ¿no? Y si imagínense que ahí donde está señalando Teresa que estuviera el trombo, y es un trombo grande, pues obviamente va a comprometer la circulación hacia todo el árbol pulmonar, ¿no? Y aquí, como se fue más segmentario, pues nada más compromete la circulación hacia abajo, ¿no? Es un trombo venoso que se va a la circulación pulmonar arterial, ¿no? ¿Ok? Listo, continúa, por favor. Sí.
Ok, entonces, siguiendo con su epidemiología, en la bibliografía lo encontré mencionado como una presentación clínica de la enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, al inicio, la bibliografía se refería como de forma general a esta enfermedad y lo mencionaba como el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después de el infarto de miocardio y del ictus. Aquí encontré que las tasas de incidencia anual del tromboembolismo pulmonar son de 39 a 115 por cada 100,000 habitantes y que puede causar por lo menos 300,000 muertes al año en los Estados Unidos, lo que la coloca en un lugar importante entre las causas de mortalidad cardiovascular. Ahora, se mencionaba que esta es una patología que tiene una incidencia que va en aumento, como se puede observar en las gráficas. Las que están de color rojo son las que corresponden a la incidencia y las que están de color azul son las que corresponden a la mortalidad. Como se puede observar, la incidencia va en aumento mientras que la mortalidad va en descenso. Aquí encontré que esto puede relacionarse con que las pruebas diagnósticas actuales tienen una mayor sensibilidad, que se utilizan tratamientos más eficaces y seguros y que se tiende a ver una mayor adherencia a las recomendaciones que se tienen. Entonces, moviéndonos a los factores de riesgo, encontré esta tabla que los divide en factores de riesgo fuerte, factores de riesgo moderado y factores de riesgo leve. Comenzando por los factores de riesgo fuerte, encontramos a la fractura de extremidad inferior, a la hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación o aleteo auricular, que al igual que el infarto de miocardio, tiene que haber ocurrido en los 3 meses previos. El reemplazo de cadera o rodilla, un traumatismo importante, una embolia venosa previa y una lesión de médula espinal. Moviéndonos hacia los factores de riesgo moderado, encontramos a la cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunitarias, transfusión sanguínea, vías venosas centrales, catéteres y electrodos intravenosos, quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria, agentes estimuladores de la eritropoyesis, terapia de reemplazo hormonal, fertilización in vitro, anticonceptivos orales. Aquí encontré que es principalmente en los que contienen estrógeno y los encontré como considerados el factor de riesgo más frecuente en mujeres que están en edad reproductiva. También encontramos al puerperio, infecciones, específicamente la neumonía o infecciones del tracto urinario y VIH, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer. En este punto encontré que varía dependiendo de los tipos de cáncer y que los que conllevan el riesgo más alto incluyen el cáncer de páncreas, las hemopatías malignas, el cáncer de pulmón, el cáncer gástrico y el cáncer cerebral, un accidente cerebrovascular paralítico, trombosis venosa superficial y la trombofilia. En el caso de los factores de riesgo leve, encontramos al reposo en cama por más de 3 días, diabetes mellitus. Aquí encontré que la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad iban como de la mano porque se les consideraba más bien como una asociación mediada más bien por las complicaciones de enfermedad cardiovascular que pues se podían generar. También encontramos dentro de esos factores la inmovilidad por estar sentado, el aumento de la edad, cirugía laparoscópica, embarazo y venas varicosas. Ahora, moviéndonos hacia los signos y los síntomas,
Aquí encontré que suelen ser inespecíficos y en algunos casos incluso puede llegar a presentarse como asintomática. La bibliografía mencionaba que hay algunas ocasiones en las que incluso se llega al diagnóstico por accidente cuando se estaba buscando otra enfermedad. Pero en la mayor parte de los pacientes se llega a presentar disnea. Aquí encontré que en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar preexistente, el empeoramiento de esta disnea puede llegar a ser el único síntoma que se presente del tromboembolismo pulmonar. Dolor torácico, que normalmente está causado por irritación pleural, que se debe a émbolos distales que pueden provocar infarto pulmonar. También puede presentarse presíncope o síncope, hemoptisis. Llega a presentarse hipoxemia también, sin embargo, encontré que hasta un 40% de los pacientes llegaban a tener una saturación arterial de oxígeno normal. Y bueno, también encontré algunas alteraciones dentro del electrocardiograma. Aquí encontré como característico el patrón S1Q3T3, que corresponde a una onda S en 1, una onda Q en 3 y una onda T negativa también en 3. Ahora, pasando a hablar del diagnóstico, encontré que se dividía en varios pasos. Lo primero era la valoración de probabilidad clínica, la mencionaba como pretest. Aquí se podían utilizar reglas de predicción. Encontré como la más utilizada la regla revisada de Ginebra. En esta tabla se encuentran las dos versiones, la versión original y la versión simplificada. La bibliografía mencionaba que se había simplificado para buscar fomentar el uso de esta regla. Por cada factor se le asigna un puntaje y según la suma de estos puntajes se pueden realizar dos tipos de puntuaciones. La puntuación en 3 niveles, que se divide en baja, intermedia y alta, es la probabilidad de que se encuentre una tromboembolia pulmonar, o la puntuación en 2 niveles, que solo se clasificaría como tromboembolia pulmonar probable y tromboembolia pulmonar improbable. Aquí encontré una proporción de pacientes con tromboembolia pulmonar confirmada según algunos estudios utilizando estos niveles. En el caso de la puntuación en 3 niveles, se mencionaba que en probabilidad baja se confirmaba en alrededor del 10% de los pacientes. Cuando era probabilidad intermedia, se confirmaba en alrededor del 30%, y en el caso de la probabilidad alta, se confirmaba en alrededor del 65% de los pacientes. Por otro lado, cuando se utilizaba la de 2 niveles, improbable y probable, en el caso de la improbable se confirmaba en alrededor del 12% de los pacientes y en el caso de la probable en alrededor del 30% de los pacientes. Ahora, la bibliografía también mencionaba la importancia de evitar el uso excesivo de pruebas diagnósticas para la embolia pulmonar. Esto porque puede llevar a altos costes e incluso algunas complicaciones por el uso de las pruebas innecesarias. Y para esto se crearon algunos criterios de exclusión para ubicar pacientes con los que podemos descartar de inmediato la tromboembolia pulmonar y no comenzar a realizar las pruebas innecesarias. Entre estos criterios se encuentra la edad menor de 50 años, un pulso menor a 100 latidos por minuto, una saturación de oxígeno mayor al 94%, la ausencia de inflamación unilateral en extremidades inferiores, la ausencia de hemoptisis, ausencia de traumatismo o cirugía reciente, la ausencia de antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa y la ausencia de tratamiento hormonal oral.
Ahora sí, pasando a hablar de los estudios que se pueden realizar, encontramos el estudio del dímero D, que pues puede llegar a estar elevado en presencia de trombosis aguda. Aquí encontré que los que eran como más importantes, que tenían un mejor valor predictivo, era cuando el resultado era negativo o tenía un valor normal, porque eso significa que es improbable la tromboembolia pulmonar. Sin embargo, cuando era un valor positivo, no se podía utilizar de forma definitiva como confirmación, porque también puede llegar a estar elevado en pacientes con cáncer o pacientes hospitalizados. Entonces, no sería de mucha ayuda. Pero también encontré que puede mejorar el rendimiento del estudio si lo ajustamos a la edad, especialmente en ancianos. Encontré mencionada no encontré algún ejemplo, pero encontré mencionado el uso de la fórmula de edad por 10 miligramos sobre litro para los pacientes que son mayores de 50 años. También se puede utilizar una angiotomografía computarizada de tórax. En esta encontré algunas fortalezas que incluían su fácil disponibilidad, que tenían una alta precisión y que tenían un bajo porcentaje de resultados no concluyentes. También se puede utilizar la gammagrafía pulmonar. Esta encontré que era relativamente económica, que no tenía muchas contraindicaciones y que estaba validada ampliamente en varios estudios. Sin embargo, no está disponible en todos los centros y eso pues dificulta el que se pueda utilizar para su diagnóstico. También encontré que se puede utilizar la arteriografía pulmonar, que pues por mucho tiempo fue el estándar de referencia para el diagnóstico o la exclusión del tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, se mencionaba que actualmente se utiliza en muy pocas ocasiones porque la angiotomografía computarizada es menos invasiva y tiene una precisión diagnóstica similar. También encontré que se podía utilizar la angiografía por resonancia magnética en caso de sospechas, pero que por su baja sensibilidad todavía no se recomendaba para la práctica clínica. Y bueno, también se puede utilizar el ecocardiograma, que para encontré estas imágenes que son para ver lo que podríamos encontrar al realizarlo. Entre esto está el agrandamiento del ventrículo derecho, un ventrículo derecho dilatado, el septo intraventricular aplanado, una vena cava inferior distendida, el signo 60-60, que es la coexistencia de un tiempo de aceleración de eyección pulmonar menor a 60 milisegundos, y un notch en mesístole con gradiente picosistólico ligeramente elevado, que sería menor a 60 milímetros de mercurio en la válvula tricúspide. Bueno, se pueden observar en estas dos imágenes. Un trombo móvil en el corazón derecho y un TAPSE disminuido en modo M, que sería menor a los 16 milímetros. Y bueno, finalmente la velocidad de pico sistólico del anillo tricuspideo, que sería menor a 9.5 centímetros por segundo. Encontré un par de algoritmos que se iban específicamente a si encontrábamos la presencia de inestabilidad hemodinámica en el paciente o no. Este es para pacientes donde encontramos la inestabilidad hemodinámica. Se recomienda un ecocardiograma transtorácico
Si no encontramos una disfunción del ventrículo derecho, entonces se buscan otras causas de esta inestabilidad. En caso de que sí se encuentre disfunción del ventrículo derecho, entonces se busca si hay una angiotomografía disponible. Si no lo hay, entonces comenzamos con el tratamiento de la tromboembolia pulmonar de riesgo alto. Si la encontramos, entonces realizamos la angiotomografía. Si es positiva, entonces comenzamos con el tratamiento de tromboembolia pulmonar de riesgo alto. Y si no, entonces, si la angiotomografía es negativa, entonces buscamos otras causas. Ahora, pasando a qué hacemos cuando no hay inestabilidad hemodinámica. Perdón. Aquí comenzamos por evaluar la probabilidad clínica, que puede ser por medio de las reglas de predicción, como la de Ginebra que mencioné al inicio. Si encontramos una probabilidad clínica baja o intermedia, o de haber utilizado solamente la de 2 puntuaciones, un tromboembolismo improbable, entonces realizamos la prueba de dímero D. Si es negativa, entonces puede irse sin tratamiento. Si es positiva, pasamos a realizar la angiotomografía. Si comprobamos que no hay tromboembolismo, pues no es necesario el tratamiento, y si lo confirmamos, comenzamos con el tratamiento. Ahora, si es una probabilidad clínica alta o tromboembolismo probable, entonces nos vamos directo a realizar la angiotomografía. Si se comprueba que no es tromboembolismo pulmonar, entonces puede irse sin tratamiento y sin indagar más. Y en el caso de que se confirme, entonces comenzamos a administrar el tratamiento. Ahora, ¿cuál es este? ¿Regresa al anterior? Sí. Miren, sospecha de TEP en pacientes sin inestabilidad hemodinámica, ¿no? Esto es lo más, va a ser lo más común que puedan ver ustedes a lo mejor en el área de urgencias, o cuando ya estén de internos o en el servicio social, o en sus primeros años de médico, ¿no? Pacientes sin inestabilidad hemodinámica. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener la sospecha que mi paciente tiene, obviamente, tromboembolia pulmonar. Decía María Teresa, ahí los signos no son tan específicos, y los síntomas y signos, pero hay una tabla en la guía del 2016 donde te da el porcentaje de cada síntoma que puede presentar el paciente, ¿no? El principal síntoma es la disnea, ¿no? Disnea de inicio súbito. Siempre que un paciente tenga disnea de inicio súbito, una posibilidad diagnóstica puede ser tromboembolia pulmonar. Disnea de inicio súbito. Taquicardia y taquipnea, ¿no? Y el paciente esté respirando rápido y que tenga taquicardia, eso nos va a hacer pensar que el paciente tiene tromboembolia pulmonar. Obviamente esto aunado a los factores de riesgo que ya comentaba María Teresa, ¿no? Que el paciente hubiera estado 3 días en reposo, con fibrilación auricular previa, insuficiencia cardíaca previa, una fractura de un hueso grande, una fractura de tibia, una fractura de fémur, una cirugía artroscópica, ¿ok? Y hace mucho tiempo tuvimos una paciente de 21 años que llegó por disnea súbita, y el único antecedente que tenía era el uso de los anticonceptivos orales, ¿no? Eso también es una causa. Y obviamente lo que hacemos es evaluar rápidamente si en verdad tiene disnea, no tiene disnea, si tiene algún otro síntoma. Fiebre también puede tener, tos también puede tener, hemoptisis, en menos porcentaje, pero lo puede tener. Menos porcentaje, pero también lo puede tener. Entonces, evaluando esa probabilidad de acuerdo a esos síntomas, ya me hace pensar que pueda tener la enfermedad, ¿no? Que pueda tener trombosis, tromboembolia pulmonar. Y entonces, pues como estoy pensando que una de las principales causas sea un trombo que viene de las piernas, voy a evaluar el hueco popliteo, ¿no? Voy a hacer algunas evaluaciones que seguramente nos dirán al rato, que son el signo de Pratt, el signo de Hollow, de Omans, que si están positivos, pues me hacen pensar que tengo trombosis venosa profunda y que así se complicó con una tromboembolia pulmonar. Entonces, ya que estoy evaluando esa probabilidad clínica de TEP, que para eso tenemos las 2 tablas que nos dio María Teresa, que es del Ginebra y Wells, entonces esa probabilidad te dice, híjole, es un paciente que tiene, vamos a ponerle, 35 años, es obeso, fumador, y que tuvo una fractura de fémur, y que ha estado acostado durante 8 días. Y de repente, de la nada, empieza con
disnea. Disnea y dolor torácico. ¿Qué prueba le harían a ese paciente? María Teresa, también puedes contestar. ¿Qué prueba le harías a ese paciente? ¿O qué sigue en ese paciente? Satura 89%, tiene una frecuencia cardíaca de 110. Dímero D. ¿Tú qué dices, María Teresa? Pues yo estaba pensando o en el dímero D o en la angiotomografía. ¿Y qué sería lo ideal? La angiotomografía. ¿Por qué? Porque Sí, es el estándar, pero en este caso del juicio... ¿Por la sospecha, doctor? Miren, o sea, María Teresa, siento que dominas el tema, pero el chiste es que sepas qué es lo que vas a hacer, es aterrizar el conocimiento. Entonces, es un paciente, yo les decía, es un paciente que es obeso, que fuma, que tiene una fractura de fémur, que empezó con disnea, que está con taquicardia, que está con disnea, que está saturando al 89. Ok, ¿quién levante la mano, quién le haría dímero D? O pongan ahí la manito, ¿quién le haría dímero D? ¿Y quién le haría la angiotac? Ok. Sofía, ¿por qué le harías la angiotac? Ya cambiaste, Enrique, de opinión. Sofía, ¿por qué le harías angiotac? Esto tiene todos los factores, bueno, varios de los Exacto. factores de riesgo. Exacto. Para esto es este algoritmo, para evaluar la probabilidad clínica de TEP. Y lo que decíamos este es un paciente que tiene plumas, camina como pato, hace como pato, come comida de pato, es un pato, pues. Entonces, ¿para qué le vamos a pedir dímero D si el paciente ya casi tenemos la certeza que es una tromboembolia pulmonar? Pues nos vamos precisamente a la angiotomografía pulmonar, de acuerdo a tu algoritmo que tienes ahí, María Teresa. Dice probabilidad clínica alta o TEP muy probable, directamente a angiotomografía, ¿no? Obviamente acuérdense que la angiotomografía requiere medio de contraste, aunque eso no es ninguna contraindicación. Y obviamente requiere que el paciente esté estable. Si el paciente está inestable, no lo puedo llevar a angiotomografía. Por eso existe el ecocardiograma, que nos da datos indirectos. Y la angiotomografía nos dice, nos confirma la TEP, le damos tratamiento. Si por alguna situación no aparece que salga la TEP en la angiotomografía, pero yo creo que es una TEP, entonces todavía hay estudios como la arteriografía pulmonar o el gamagrama pulmonar que nos pueden orientar a llevar al diagnóstico. Y acá, en este paciente, que Alonso dice que en caso de que tenga sospecha de que el paciente puede llegar a tener TEP, es recomendable anticoagulación. Sí, de hecho se inicia la anticoagulación luego. Tú inicias la anticoagulación y ya después, una vez que descartas o tienes el diagnóstico, la quitas o la continúas. Y acá en la primera parte, María Teresa, donde dice probabilidad clínica baja o intermedia de TEP, híjole, es un paciente que llega solo por disnea, pero no está taquicárdico, fue disnea súbita, no tiene factores de riesgo. Híjole, no me queda claro que sea TEP, pero bueno, puede ser, a lo mejor chance, le pido un dímero D. ¿Cuál quedamos que es el punto del corte de dímero D, David? $500 nanogramos sobre mililitro, ¿no? Ese es el punto de corte del dímero D. Y como nos decía Teresa, después de los 50 años será más el 10%. O sea, eso quiere decir que si yo tengo 55, el punto de corte ahora van a ser 550. Si tengo 60 años, ahora el punto de corte van a ser 600. Pero regularmente lo que han preguntado muchas veces en su examen nacional es pues el punto de corte estándar, que son 500 nanogramos sobre mililitro, ¿no? Entonces, en este paciente le hago el dímero D, que tiene alta sensibilidad y baja especificidad, ¿no? ¿Qué hace el dímero D? El dímero D me descarta. Si el dímero D sale negativo, eso no es TEP. Es cualquier otra cosa, pero no es TEP, ¿ok? Porque el dímero D es producto de la degradación de la fibrina y este dímero D, así como las troponinas se elevan en un infarto, el dímero D se eleva en la tromboembolia pulmonar o en cualquier trombosis, ¿no? Si está negativo, me descarta completamente que sea tromboembolia pulmonar. Pero si el paciente está positivo, hay muchas otras causas que puedan elevar el dímero D, ¿ok? Entonces, por eso es que no me tengo que quedar con el dímero D.
tengo entonces ahí que hacerle el angiotac para confirmar el diagnóstico, ¿ok? ¿Queda claro? Y si la angiotac sale positiva, pues damos tratamiento. ¿Queda claro el algoritmo? ¿Sí? Ok, continúa, María Teresa. Ok. Entonces, pasando al tratamiento, lo encontré dividido en varias partes. La primera sería la asistencia hemodinámica y respiratoria. Aquí se incluía la administración de oxígeno y ventilación, y se mencionaba que la administración suplementaria de oxígeno se indicaría en pacientes con TEP que tengan una saturación menor al 90%. También se mencionaba el tratamiento farmacológico, que es el que se puede ver en el lado derecho. Este se divide por estrategias. La primera es la optimización del volumen. Aquí se administra una carga de fluidos que puede ser salino o ringlatato. Sería menor o igual a 500 mililitros durante entre 15 y 20 minutos. La segunda estrategia serían los vasopresores y los agentes inotrópicos, donde encontramos a la norepinefrina y a la dobutamina. Aquí pues se mencionaba para la administración del 0.2 al microgramo sobre kilogramo por minuto en el caso de la norepinefrina, y de 2 a 20 microgramos por kilogramo por minuto en el caso de la dobutamina. Y bueno, la última estrategia va de la mano con los otros puntos que se mencionan en la diapositiva, que son la asistencia circulatoria mecánica y la ventilación. Esto sería con un oxigenador extracorpóreo de membrana, que es el ECMO, venoarterial, o un soporte extracorpóreo. Aquí encontré que era de mayor utilidad para pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo alto y colapso circulatorio o parada cardíaca. Ahora, como mencionaba el profe, pues también debe haber una anticoagulación inicial. Aquí lo encontré dividido en la anticoagulación parenteral, que en los pacientes con probabilidad clínica alta o intermedia se inicia desde que estamos esperando el resultado de las pruebas diagnósticas. Aquí encontré que normalmente se inicia con heparina de bajo peso molecular. Esta va a ser subcutánea y se va a ajustar al peso, con fondaparinux o con heparina no fraccionada intravenosa. Aquí encontré que se va a preferir la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux antes que la heparina no fraccionada, porque tienen un menor riesgo de hemorragia mayor y trombocitopenia inducida por heparina. También vamos a tener a los anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K, que son trombina. Estas van a ser moléculas pequeñas que nos van a servir para inhibir directamente algún factor activado de la coagulación. La trombina para el dabigatran y el factor 10 para apixaban, edoxaban y el rivaroxaban. Y bueno, el otro grupo que se puede utilizar para esta anticoagulación inicial incluye a los antagonistas de la vitamina K, que mencionaba la bibliografía que cuando se administran la anticoagulación con los anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K se mantiene en paralelo por lo menos 5 días. También, otro de los segmentos era el tratamiento de reperfusión, donde encontramos a la trombólisis sistémica. Aquí encontré que se observa un mayor beneficio cuando se inicia dentro de las primeras 48 horas desde que aparecen los síntomas, pero puede seguir siendo útil cuando han sido de entre 6 y 14 días.
También tenemos al tratamiento percutáneo dirigido por catéter. Aquí encontré que se basa en la introducción de un catéter en las arterias pulmonares por vía femoral. Se pueden utilizar diferentes tipos de catéteres para la fragmentación mecánica. También se puede realizar una aspiración de trombos o con mayor frecuencia se llega a utilizar una técnica combinada de fragmentación de los trombos mecánica o por ultrasonidos junto a la administración local de una dosis reducida de trombolíticos de coágulos de sangre. Y bueno, también se mencionaba la embolectomía quirúrgica, pero esta se realiza más bien cuando no puede realizarse otro procedimiento o no se puede utilizar otro medicamento o cuando ninguna de las otras opciones han tenido éxito. Y bueno, finalmente también se pueden utilizar los filtros de la vena cava. Aquí lo que se va a buscar es prevenir de forma mecánica la llegada de los coágulos venosos a la circulación pulmonar. La mayor parte de los dispositivos que se utilizan actualmente se van a introducir por vía percutánea y se pueden retirar después de algunas semanas o meses, o incluso pueden permanecer durante periodos más largos de tiempo si es que llega a ser necesario. Y bueno, encontré otro algoritmo dirigido más bien al riesgo de la tromboembolia pulmonar. Aquí comenzamos con un paciente que presenta tromboembolia pulmonar aguda, se inicia la anticoagulación y tenemos que preguntarnos si hay inestabilidad hemodinámica o no. Si la hay, entonces desde ahí lo podemos considerar de alto riesgo y comenzamos de inmediato con tratamiento de reperfusión y soporte hemodinámico. Si no lo hay, entonces tenemos que distinguirla de riesgo bajo o intermedio y se revisan estos dos puntos. Los signos clínicos de gravedad de la tromboembolia pulmonar o si encontramos alguna comorbilidad importante. Dame chance aquí, María Teresa. Sí. Sube tantito al algoritmo. Este algoritmo es de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Paciente con TEP aguda. Ya tenemos el paciente que decíamos, el de 35 años, con fractura de, pónganle de fémur, obeso, empezó con disnea, taquicardia y está saturando 89%, ¿no? Hay que ver si tiene inestabilidad hemodinámica y la inestabilidad hemodinámica la vemos con los signos vitales, ¿no? Ponga usted que el paciente tiene una presión arterial de 80-50, obviamente tiene inestabilidad hemodinámica. Y entonces inicio anticoagulación y como tiene inestabilidad hemodinámica, dice, si tiene inestabilidad hemodinámica, ese paciente requiere de forma urgente una terapia de reperfusión, baja el algoritmo, es el paciente más grave, es el paciente de alto riesgo que se va a morir y entonces ese paciente requiere tratamiento de reperfusión, soporte hemodinámico. ¿Qué es eso? El tratamiento de reperfusión es la lisis. Mostraba María Teresa un cuadro donde habían, donde estaba alteplase, streptocinasa, urosinasa, que son fármacos que son para trombolisis, como en el infarto, ¿no? Porque hay un trombo y tengo que trombolizarlo, ¿ok? Entonces, porque tengo que quitarle ese trombo de forma urgente. Ese es el tratamiento de reperfusión o el ECMO. Y como requiere soporte hemodinámico, obviamente este paciente tiene 80-60 ETA, pues requiere dobutamina, requiere norepinefrina, vasopresina, requiere soporte hemodinámico para subir esa presión arterial y tal vez ese paciente sí requiera líquidos, ¿no? El Rinker lactato, la solución Harman. No todos los pacientes, no es una receta de cocina, no todos van a requerir la carga de Harman que nos decía María Teresa. Este paciente en general sí es el paciente de muy alto riesgo o de alto riesgo es el paciente que requiere trombolisis, que la trombolisis a diferencia en el infarto agudo del miocardio, ¿hasta cuántas horas tengo para trombolizar a un paciente? ¿Cuál es lo ideal para trombolizar a un paciente? ¿Hasta cuántas horas? ¿No? 24 horas. No.
si no tengo terapia de reperfusión como cateterismo cardíaco, lo ideal es que se haga pronto, pero tengo hasta 12 horas para aplicar la terapia fibrinolítica. Después de eso es mayor el riesgo que el beneficio, ¿ok? En este tipo de pacientes nos decía María Teresa igual lo mismo, mientras más rápido haga la terapia fibrinolítica, pues mejor le va al paciente porque el trombo no está tan organizado y se puede romper más rápido. Y aquí tenemos hasta 14 días para aplicar una terapia fibrinolítica, ¿ok? Obviamente ya en 14 días pues ya no funcionaría de forma correcta, pero de todas formas todavía se puede hacer, ¿ok? ¿Listo? Sube el algoritmo. Luego el paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica, ese paciente que ustedes van a ver más seguido, que es el que tenemos que ver si el paciente tiene un riesgo de TEP, riesgo bajo o intermedio de TEP. Y entonces ese paciente, si es de aquí bajo o intermedio, vamos a buscar los signos clínicos de gravedad de la TEP. Hay una escala que nos dio María Teresa, que es el PESI o el PESI simplificado. Ese PESI nos valora varios puntos y nos dice básicamente la gravedad de la tromboembolia pulmonar, que tanto se nos puede complicar. PESI de 3 a 4 es un paciente que se puede complicar. PESI mayor de 1 en el simplificado también es un paciente que se nos puede complicar, ¿no? Entonces, PESI clase 1 y 2 son los pacientes que seguramente le damos tratamiento vía oral y se van a casa, ¿no? Y otra cosa que tenemos que valorar después de la escala de PESI es disfunción del ventrículo derecho. ¿Cómo voy a ver? Porque va a estar alterada la poscarga y la precarga porque va a haber un trombo que no va a dejar pasar la sangre para que llegue al ventrículo izquierdo, ¿no? Y entonces tengo que ver si hay disfunción del ventrículo derecho. Si ese trombo es muy grande y obviamente se regresa la sangre hacia atrás, ¿no? Y lo que va a crecer, el ventrículo derecho está encaminado a pura volumen. Pero como va a haber un trombo ahí que está obstruyendo, pues va a tener que incrementar su presión y va a claudicar rápido. Entonces va a crecer el ventrículo del lado derecho. Van a haber datos de disfunción del ventrículo derecho. ¿Cómo lo veo? De acuerdo al ecocardiograma con datos indirectos o con la angiotomografía. La angiotomografía me va a medir el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿ok? Y entonces, súbelo, dice 1 y 2 presentes. Si aparte de que el PESI está alto y que tengo datos de disfunción de ventrículo derecho, sube, tengo 1 o 2, entonces ese paciente tiene, hay que realizar la determinación de troponinas. ¿Por qué? Porque tengo que ver que no tenga disfunción de mi ventrículo izquierdo. Si las troponinas están negativas, ese paciente se convierte en un riesgo intermedio bajo. Y hay que hospitalizarlo, hay que monitorizarlo y iniciar la anticoagulación, que puede ser principalmente enoxaparina, ¿no? 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Si mi paciente tiene troponinas positivas y tiene datos de disfunción del ventrículo derecho, el tener troponinas positivas me dice que tiene también datos ya de disfunción del ventrículo izquierdo, que tiene un riesgo intermedio alto. Lo mismo, hay que monitorizarlo, pero ese paciente muy probablemente se nos vaya a complicar y se nos vaya a pasar al otro lado donde requiera terapia de reperfusión en cualquier momento. Entonces, un paciente altamente complicable, ¿no? Del otro lado, el otro algoritmo, del otro lado donde dice que 1 y 2 están ausentes. El paciente tiene TEP, ¿ok? Ya hicimos el diagnóstico de TEP, es subsegmentaria, pero le hicimos las escalas de PESI y PESI simplificado y salió 1. PESI normal salió 1 o 2, clase 1 o 2, y PESI simplificado salió en 0. Luego le hice el ecocardiograma y el ventrículo derecho se mueve bien. Le hice la angiotomografía y efectivamente dice que tiene un trombo, pero es subsegmentario y que el ventrículo izquierdo está de tamaño normal, el derecho normal. Ese paciente no tiene ningún signo de complicación, es de bajo riesgo. Y entonces, si es de bajo riesgo, este paciente debemos decidir si se puede hospitalizar o no, porque a veces los pacientes se pueden ir a casa. Dicen, no existe otra razón para la hospitalización, ¿ok? El apoyo familiar o social, ¿ok? Fácil acceso a la atención médica. Si todos son ciertos, este paciente se va de alta, ¿no? Pero si existe otra razón para la hospitalización, por ejemplo, que el paciente sea diabético, que el paciente tenga enfermedad renal, algo que esté muy obeso, algo que nos diga, híjole, mejor hospitalízalo, mejor déjalo anticoagulado vía oral, pero que se quede en vigilancia unos 3 días, ¿no?
Si no, lo mandas a casa con tratamiento domiciliario. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para estos pacientes, María Teresa? Este que se va a ir a casa. Para este paciente sería ya lo diagnosticaste, ya viste que es de bajo riesgo, que no existe otra razón para hospitalizarlo, que sí tiene apoyo familiar y que tiene fácil acceso a la atención. Lo vas a mandar a casa. ¿Cómo lo vas a mandar a casa? ¿Con qué tratamiento? con anticoagulación. Sí, ¿cuál? ¿Cómo? Pues sería con se me fue el nombre. Podría ser con la heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál? La subcutánea ajustada al peso. ¿Cuál? Em, em, sería enoxaparina. ¿Cuánto? El paciente pesa 60 kilos. ¿Cómo se la vas a indicar? ¿Por cuánto tiempo? Imagínate que se va a estar picando el paciente todos los días porque es subcutánea. Al tercer día te va a decir, híjole, doctora, no hay otra cosa. Duele mucho. Pues es paciente de bajo riesgo, ¿no crees que se puede ir con algo oral? Sí. ¿Cuál? Te escucho. Sí. Podría ser warfarina. Ok. ¿Cuál es la consideración de la warfarina? ¿Qué hay que estar midiendo con la warfarina? ¿Qué hay que estar midiendo con la warfarina, doctores? ¿El TP? La vitamina K. No, ninguno de los dos. O sea, sí el TP, pues, pero más que el TP medimos otra cosa. De eso ajustamos el tratamiento. El INR, hay que medir el INR. ¿Ok? Entonces, pues son a los pacientes que le estamos tomando los tiempos de coagulación con INR
eh, más constantemente cada mes hasta que llegue a un INR óptimo. Por eso no es lo ideal. Entonces, ¿qué otros fármacos? ¿Cuál sería la opción, María Teresa? ¿Qué fármacos sí serían la opción? Los anticoagulantes orales directos, o sea, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, edoxaban, pues son los fármacos vía oral que es los que se puede llevar el paciente. ¿Ok? Bueno. Qué más traes, María Teresa? Bueno, para recordarlo, aquí había puesto los PESI, el original y el ajustado, y los criterios de ESTIA, que también se mencionaban en el algoritmo de tratamiento según el riesgo. Y encontré también un algoritmo en caso de que se sospeche de tromboembolia pulmonar durante el embarazo, que aquí se comenzaba con anticoagulación de heparina de bajo peso molecular. Sí, en la embarazada esa no la vamos a revisar. Ok. Uh-huh. ¿Qué otra cosa traes? Ya, sería todo. Bueno. Ok. Bueno, entonces, como comentábamos, ¿no? Entonces es el diagnóstico, el gol estándar definitivamente va a ser la angiotomografía. El inicio de la anticoagulación se prefiere que sea parenteral, el inicio mientras el paciente está hospitalizado, que sea enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. O sea, si el paciente pesa 60 kilos, le voy a dar 60 cada 12 horas, ¿no? Eso. ¿Cuántos días? Puede ser 5 días, 3 días, depende, pero si puedo iniciarle anticoagulación con rivaroxaban, con apixaban, con dabigatran, mucho mejor, ¿no? Warfarina y acenocumarina solamente en casos que el paciente pues no tenga la oportunidad de tener esos otros fármacos, pues bueno, vamos a optar por warfarina y acenocumarina. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si el paciente se va de alta, se va a casa, perdón, con tratamiento domiciliario, ¿cuántos días le dejamos el rivaroxaban? ¿Cuántos días, María Teresa? Digamos que por había mencionado 5 días, me parece. Como hay que valorar si tiene una causa identificada o no tiene una causa identificada, ¿no? ¿Cómo tiene una causa identificada? Pues una causa identificada será, por ejemplo, ese que dijimos que después de una fractura, el paciente tuvo algo que le provocó una TEP. Y entonces le hago un Doppler, también tengo que hacerle el Doppler de las piernas para corroborar que de ahí salió el trombo y que no tenga más trombos ahí. Y entonces ese paciente se irá por lo menos de 3 a 6 meses anticoagulado, por lo menos, el que tiene una causa identificable. Si el paciente no tiene una causa identificable, y híjole, le dio trombosis venosa profunda, pero no sé por qué, o fue por cáncer, entonces se anticoagulan más de un año. ¿Ok? Si el paciente tiene alguna enfermedad inmunológica como lupus o síndrome antifosfolípidos, por ejemplo, y tiene síndrome antifosfolípidos y tiene una tromboembolia pulmonar, esos pacientes igual se anticoagulan de por vida y se anticoagulan, esos son los únicos que se anticoagulan con antivitamina K. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de la causa, si la causa es identificable o no. Muchas veces la causa no es identificable. El algoritmo no es solo pensar en TEP, pero ¿qué me provocó la TEP, no? Si un cáncer, si una enfermedad inmunológica, si hay una causa, todo eso, ¿ok? Pero por lo menos de 3 a 6 meses anticoagulado el paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario?
¿Nada? Sí, Doc. Yo había visto que se puede clasificar también como hemodinámicamente inestable y estable, y que la inestable, como había dicho, que es cuando tiene una hipotensión, pero que tiene que ser mayor a 15 minutos, y la estable, vi que tenía que ser una hipotensión leve o limítrofe, pero lo que no entiendo como que limítrofe. No, no sé dónde leíste eso. De hecho, en la guía hay un apartado donde te dice paciente, dice, creo que dice, híjole, no me acuerdo, pero parece que dice parada o resucitación cardíaca y luego dice paciente chocado, choque obstructivo. Y el choque obstructivo es el paciente que tiene una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, por lo menos durante 30 minutos, ¿ok? O que requiere vasopresor. Ese paciente está chocado y ese paciente requiere terapia vasopresor. No hay como limítrofe, pues, o sea, el paciente está chocado, sí, o no está chocado, ¿no? Sí, y es que también vi que en esto pueden haber dos tipos de choque. Cuando hay falla en el ventrículo derecho es cardiogénico, y cuando es falla en el ventrículo izquierdo es obstructivo, ¿no? No, al revés. Al revés. Cuando hay falla en el ventrículo izquierdo, es cardiogénico. Uh-huh. Ok, y cuando hay falla en el ventrículo derecho, es obstructivo, porque falló el ventrículo derecho porque había una obstrucción, porque había un trombo que no deja pasar la sangre y que no permite que haya hematosis, y que entonces la precarga y la poscarga están disminuidas. Sí. Y aquí también entra lo de la triada de Virchow, ¿no? Que ¿Sí? esto puede ocurrir por una lesión endotelial, hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anómalo, ¿no? Ajá. De hecho, la triada de Virchow es lo más importante en esta patología, tanto en trombosis venosa profunda como en tromboembolia pulmonar. Y esta triada de Virchow, qué bueno que la mencionas, porque también muchas veces es preguntada en el examen nacional de residencia. Lesión endotelial, hipercoagulabilidad y la éstasis sanguínea, ¿no? Y lo de las zonas de West es donde pueden ocurrir la trombosis, ¿no? De que la zona 1, la 2 o la 3, ¿no? Sí. Ok. Ok, ¿alguien más aparte de David que quiera comentar algo de lo que haya leído? Doc, una cosa más. Sí. Usted dijo que el principal signo de la embolia pulmonar era la disnea. Es que yo encontré que era la taquicardia sinusal. Signos y síntomas. El principal síntoma es la disnea. Dije síntoma. Síntoma principal es disnea y signo principal es la taquicardia. No es lo mismo signo que síntoma. Sí. ¿Okay? Y en el electrocardiograma, acuérdense que nos va a servir porque el electro... ¿Qué vamos a encontrar en el electro, Enrique? Sí, es un patrón específico que es el S1, Q3, T3 en derivaciones 1 y 3 y una inversión de la onda T. Ok. Sofía, ¿qué más? Se supone que en el electrocardiograma lo más importante es que va a haber taquicardia sinusal. El signo de McGuinn-Way, que es S1Q3T3, es un signo que también siempre es preguntado en el examen nacional de residencias, y es un signo que nos habla de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. O sea, el ventrículo derecho se está sobrecargando, por lo mismo que decíamos que hay un trombo atorado que no permite que pase la sangre. Es S1Q3T3, es el signo de McGuinn-Way, pero ese signo solamente se presenta entre el 10 y el 15% de los pacientes. No todos los pacientes lo tienen. Y puede aparecer en pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tengan otra patología pulmonar, hipertensión pulmonar, y que no sea que tengan TEP en ese momento. Ok. ¿Quién sigue de tema? Yo, Doc. ¿Qué vas a exponer? PSA.
¿La tienes preparada? Sí, ya. Pues si quieres, empezamos. Ok. Ya vamos en las cardiopatías congénitas, ¿no? De hecho, ya estamos por terminar, entiendo. Faltan pocas. ¿Y cuándo termina el semestre? Hasta enero, pero hasta enero puede ser 1 de enero o puede ser el vacaciones. Es que tenemos 2 semanas. Sí, y vacaciones, 6 de pero en enero, su escuela, 6 ¿no? de enero regresamos y la primera semana, bueno, es del 6 a no sé hasta qué fecha es, se supone que son exámenes. Perdón, a ver otra vez. Ajá, tenemos 2 semanas de vacaciones, o sea, esta es nuestra última semana de clases, 2 semanas de vacaciones y regresamos el 6 de enero a exámenes. Ok, ahí es cuando nos vamos a programar. Bueno, para terminar el programa y programarnos para lo del examen. Y sí, vacaciones, pero pues, vacaciones en la primaria y en la secundaria. Ustedes ya tienen más de 18 años, que vacaciones no están. Una vez me dijo una de sus maestras que si tenían que llegar al hospital, tenían que seguir llegando. O sea, están de vacaciones en su escuela, ¿no? Entiendo en su escuela. Bueno, vamos a, ya la siguiente semana, pues ya va a ser Navidad para ustedes, pues para que estén tranquilos. Pero vamos a continuar, Karen, ¿vale? Ok, ahí dice que termina el 21 de enero. Entonces, para programar, digo, se van de vacaciones, vemos si terminamos el programa. Para ir programando, acuérdense, la fecha del examen más o menos, vamos a tener los 3 exámenes, va a ser un día maratónico de exámenes, que los vamos a tener como entre el 8 y el 15 más o menos. Para que desde aquí ya saben ustedes que desde el día de hoy saben que van a haber 3 exámenes de todo lo que hemos visto en el semestre. Entonces, para que ya vayan estudiando, eso no quiere decir que no van a disfrutar su 24 y su 31, pero yo les sugiero que vayan estudiando desde una vez los temas que hemos visto y sobre todo sus apuntes donde hemos dicho esto va a venir, obviamente van a venir otras cosas, pero seguramente lo que les dije que va a venir, sí va a venir en el examen, ¿no? Entonces, bueno, para que ya vayan estudiando y nos quedamos como entre el 8 y el 15, 16 para hacer los exámenes finales, ¿vale? Entonces vamos a empezar, Karen. Sí, el examen final va a ser presencial, de hecho vas a tener que solicitar una aula para que se hagan los exámenes ahí en la escuela. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, bueno, pues yo les voy a presentar el tema de persistencia del conducto arterioso o también llamado conducto arterioso persistente. Pues básicamente se trata de un vaso que en la edad embrionaria o embriológica va a mantener normalmente el 85% del flujo al sistema pulmonar y este va a comunicar a la aorta entre la arteria subclavia y la arteria carótida común izquierda con la arteria pulmonar en su rama izquierda. Entonces, pues se conoce como persistencia a la ausencia de el cierre de este conducto luego del tercer mes de nacimiento. Dentro de su epidemiología, pues va a tener una frecuencia de 1 por cada 2.000 a 2.500 recién nacidos. Va a representar aproximadamente del 5 al 10% de las cardiopatías congénitas. Va a ser la más común en México y es la principal causa de insuficiencia cardíaca en la etapa neonatal. Bueno, ahora para ver su etiología nos habla desde un aspecto embriológico, donde a partir de los arcos aórticos, específicamente el último par que se desarrolla, que son los sextos pares de arcos aórticos, también llamados pulmonares por las conexiones vasculares que va a tener con dichos órganos. Al principio, pues estos son los dos conductos, bueno, los dos conductos que son bilaterales, uno derecho y uno izquierdo.
pero generalmente el derecho se oblitera entre la semana 37 y 40 de gestación y el izquierdo en la vida postnatal por medio de 2 periodos. Un cierre fisiológico que se va a llevar a cabo de los 3 a los 7 días después del nacimiento y un cierre anatómico que ocurre 3 semanas después del nacimiento. Entonces, pues se conoce como persistencia a la ausencia pues del cierre de este conducto arterioso, como ya les había comentado, después de los 3 meses. También se asocia con otras etiologías como la rubiola congénita, que son factores de riesgo en la prematurez, y problemas respiratorios como neumonía intrauterina, síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, y bueno, esto va a provocar un incremento en las resistencias pulmonares. También cardiopatías cianógenas con flujo pulmonar disminuido, donde pues hay una interrupción del arco aórtico y puede coexistir también con una comunicación que puede ser interauricular o interventricular y coartación de la aorta. Dentro de los aspectos anatómicos vamos a encontrar 4 características. La primera es que pues hay una persistencia entre la comunicación de la aorta descendente y la arteria pulmonar. Las siguientes características pues van a ser dilataciones, una dilatación de la arteria pulmonar que ocurre como consecuencia por el hiperflujo que va a pasar a través de ella, así también una dilatación del ventrículo izquierdo sucede por la sobrecarga diastólica que llega al ventrículo izquierdo, entonces pues se va a dilatar. Y también puede haber una dilatación de la aurícula izquierda. Para su fisiopatología, pues es una comunicación entre 2 cámaras, entre una de mayor presión, que en este caso sería la aorta, con una de menor presión, que sería la arteria pulmonar. En este caso, pues condiciona el paso de sangre de la primera hacia la segunda, lo que va a provocar una hipervolemia del circuito menor y después, con el aumento del flujo pulmonar, que va a llegar a las cavidades izquierdas, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, va a provocar una hipervolemia del circuito, va a provocar una hipervolemia. Y pues además va a provocar también una carga volumétrica mayor y luego pues va a haber la cantidad de sangre que sale de la aorta va a estar aumentada por el hiperflujo que llega a estas cavidades. Entonces, como hay mayor cantidad de sangre, pero aquí se fuga por medio del conducto arterioso, se fuga hacia el circuito menor, pues el flujo sistémico va a disminuir. Hay una clasificación para estos conductos. Krichenko los clasificó de acuerdo a su morfología en 5 grupos, del tipo A hasta el tipo E. Y el tipo A es cónico, que sucede entre el 65 y 75% de los casos, y consiste en un conducto donde la porción más estrecha va a ser cercano a la arteria pulmonar. El tipo B es tipo de ventana. Este conducto pues va a tener en su extremo aórtico de longitud corta y su extremo ancho cercano a la arteria pulmonar. El tipo C es tubular y pues no va a tener ninguna constricción. El tipo D, a diferencia del tipo C, va a tener 2 constricciones en sus extremos, tanto cercano a la aorta como a la arteria pulmonar, y su centro va a ser ancho. Y el tipo E, que es el elongado o alargado, que se caracteriza por ser un conducto, pues como su nombre lo indica, alargado y con una constricción en el extremo de la arteria pulmonar, pero ocurre pues en formas poco comunes. Y ahora vamos a ver lo que pasa en el niño prematuro y en el lactante. En las primeras horas de vida del niño, pues se va a producir. Perdón, Karen.
Regrésate, esto que vas a exponer ahorita es importante. Regrésate a la primera diapositiva que tenías. Esa, no, esa, anterior. Bien. ¿La que sigue? Así. La que sigue. Esa, ¿puedes ampliar el dibujito, el corazoncito? Por favor. Ujú. Ahí. Ok, ahí está bien, ¿no? Entonces vean, la sangre viene de la aurícula, se recoge de las venas cavas, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha llega al ventrículo del lado derecho, y del ventrículo del lado derecho pasa a la arteria pulmonar, ¿ok? Una vez que pasa a la arteria pulmonar de baja presión, hace la hematosis, la sangre hace toda su hematosis y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Si estamos aquí todos, ¿verdad? Aurícula izquierda. Válvula mitral, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, ¿no? Y del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica, seguimos la aorta, vean esas dos flechitas, ventrículo izquierdo, que es una cámara de presión, pasa por la válvula aórtica y entonces se va a la aorta, de muy alta presión, ¿no? De mucha presión. Y al momento de pasar a la aorta, vean que hay una comunicación entre la aorta y entre el tronco de la arteria pulmonar, entre la arteria pulmonar, vean. Entonces va a pasar, obviamente la sangre va a ir de mayor a menor presión. Entonces, dependiendo qué tanta sea la cantidad, imagínense, pasa de la aorta, un poco de sangre se va a ir hacia la circulación, hacia la aorta, pero parte de la sangre, dependiendo del defecto y el tamaño del defecto, se va a regresar. Pero es sangre oxigenada, ¿no? Es sangre que ya estaba oxigenada. Por eso regularmente este niño va a estar cianótico o no va a estar cianótico. ¿Es acianógena o es cianógena? ¿Sí o no? ¿Acianógena? Ok, acianógena, ¿no? O sea, no está cianótico, no está morado, porque es sangre oxigenada. La sangre que se regresa es la sangre oxigenada, que se regresa otra vez a la arteria pulmonar. Y entonces en la arteria pulmonar lo que sí va a pasar es que va a haber hipertensión pulmonar, ¿no? Porque vamos a tener más sangre de lo habitual, más presión de lo habitual, la sangre que se está regresando. Y pues esta sangre sigue buscando una salida. ¿Y cuál es la salida? Pues otra vez a las venas pulmonares, otra vez a la aurícula izquierda, otra vez al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué se va a dilatar aquí? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? El derecho, ¿Por qué el derecho? porque es quien está recibiendo la hipertensión pulmonar. ¿Tú qué dices, Karen? No, hay una dilatación del ventrículo izquierdo porque como está llegando más flujo. Sí. Porque aquí en este caso, a diferencia de la CIA, ojo, Enrique, aquí en este caso, la sangre pasa a la arteria pulmonar, pero en la arteria pulmonar no regresa hacia el ventrículo derecho. Más bien, sigue otra vez su trayecto habitual. Se vuelve a oxigenar en teoría, pero ya está oxigenada, ¿no? Entonces regresa a la circulación pulmonar y de la circulación pulmonar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces lo que se va a dilatar es el ventrículo izquierdo, porque vamos a tener más sangre de lo habitual. ¿Por qué? Por esa sangre que se está regresando del cortocircuito. ¿Se entiende, Enrique? Sí, todo Sí, es sí, ya. sistema izquierdo. Ok, entonces esto es importante. Este defecto que está aquí, esta PCA, persistencia del conducto arterioso ¿cómo es? DCPA también. Esta persistencia del conducto arterioso es una patología, es una de las cardiopatías congénitas frecuentes en México y también en la población adulta. O sea, el paciente puede llegar, dependiendo del tamaño, puede llegar a tener una vida prácticamente normal, a lo mejor pasar con cuadros de bronquitis, con cuadro de disnea, pero puede llegar a la vida adulta, prácticamente puede ser con algunos síntomas, pero puede llegar a la edad adulta sin problema. Ok, continúa. Ahora sí, explícanos los de la fisiopatología. ¿De nuevo? No, lo que ibas a mostrar del recién nacido y no sé. Bebé. Bien. Bueno, en las primeras horas de vida del niño, pues se va a producir una constricción del conducto arterioso debido fundamentalmente, pues, a la contracción de las fibras musculares lisas de la capa media, que va a obliterar de manera funcional al conducto.
y se debe a la alta saturación de oxígeno de la sangre circulante, que pues va a producir el aumento de la contractilidad del músculo liso. Entonces, 2 a 3 semanas después, prolifera la capa íntima, se acompaña de focos de necrosis, seguida de la formación de tejido conectivo, y así se da la obliteración anatómica del conducto. Si recuerdan, pues ya les había dicho que el cierre anatómico se da 3 semanas después. O sea, hay un cierre fisiológico en las primeras horas de vida y un cierre anatómico en 2 o 3 semanas. O sea, se tiene que desaparecer este soplo, ¿no? O este conducto, en teoría. En los niños prematuros, el cierre funcional puede ser retardado. Asimismo, con los niños que nacen en grandes altitudes, justo por la baja saturación de oxígeno ambiental, que va a favorecer la persistencia de este conducto arterioso, porque como se necesita oxígeno y al no tener una saturación suficiente de oxígeno, pues puede retardar el proceso o incluso no se puede llevar a cabo. Si el conducto persistente es pequeño, puede no causar ningún trastorno hemodinámico significativo, pero si por el contrario tiene un diámetro amplio, podrá favorecer el cortocircuito arteriovenoso en el momento en que las resistencias pulmonares descienden después del nacimiento. Ello traerá consigo una sobrecarga diastólica, que muchas veces es volumétrica, del ventrículo izquierdo, que lo llevará rápidamente a una insuficiencia cardíaca y en casos graves o en casos extremos puede llevarlo también a un edema pulmonar. El niño manifestará irritabilidad, taquipnea, diaforesis, que será constante, pero exacerbará significativamente al comer. ¿Por qué? Porque con los esfuerzos del niño al comer, pues lo vuelve más complicado, incluso puede causar la imposibilidad para que complete su alimentación. A la exploración física se va a encontrar un niño en malas condiciones generales, con tiraje intercostal, taquicardia acentuada, un apex amplio a la palpación y solo se auscultará el componente sistólico del soplo que se origina en el conducto a nivel del foco pulmonar. En estas condiciones, el tratamiento se convierte en urgencia médica. De no cerrarse el conducto por medios quirúrgicos, pues el paciente puede morir, sobre todo si estamos hablando de un conducto de diámetro amplio. Y primero, en estos pacientes, lo que se intenta lograr es el cierre farmacológico del conducto mediante una inhibición de la síntesis de prostaglandinas, y se va a utilizar indometacina 0.2 miligramos por kilogramo de peso en 20 minutos y se puede administrar una segunda o tercera dosis y se van valorando resultados en las próximas 24 a 48 horas. Pero el pronóstico de estos pacientes es que aproximadamente en el 10% el tratamiento médico fracasa, por lo que se recurre a un tratamiento quirúrgico, que en este caso pues podría ser una ligadura de conducto. Ahora sí, pasamos a las manifestaciones clínicas. En sujetos mayores, cuando son conductos pequeños, pueden estar ausentes, lo mismo que sucede en los recién nacidos y lactantes. Pero cuando se trata de conductos grandes, pues dentro de los síntomas se presenta una bronquitis frecuente crónica por consecuencia de la congestión pulmonar, un hipodesarrollo ponderal, que es básicamente una condición en la cual no se alcanza el desarrollo correcto de acuerdo a la edad y sexo del paciente. Es un síntoma muy frecuente dado por la disminución del flujo sistémico y también una insuficiencia cardíaca, aunque es más común en los recién nacidos. Hablando de los signos, las personas pues van a presentar un hipodesarrollo físico, una cardiomegalia que se manifiesta a la palpación por un apex amplio, que va a estar desplazado hacia abajo por justamente la dilatación del ventrículo izquierdo, que va a ser secundaria a la sobrecarga diastólica. También vamos a tener dentro de los signos 2 soplos, uno continuo, o también llamado soplo en máquina de vapor con refuerzo telesistólico, localizado en el foco subclavicular izquierdo, que es el foco de Gibson, que ahorita se los presento,
que frecuentemente se acompaña de frémito en el mismo foco. Y vamos a tener también un soplo sistólico aórtico de hiperflujo, ya que cuando el circuito arteriovenoso es muy importante, la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, pues también lo va a hacer. Entonces, esto crea una turbulencia a nivel valvular y por lo tanto, pues la aparición de un soplo sistólico en el foco aórtico. Y finalmente, pues los pulsos arteriales periféricos, especialmente los femorales, se van a ver aumentados de amplitud debido al incremento de la presión arterial diferencial producida por el escape de sangre a través del conducto, lo cual va a disminuir la presión diastólica. Ay. A ver, me dicen si lo escuchan, por favor. ¿Sí se escucha? Vuelvo a poner, es un soplo continuo, ¿no? Es un soplo que lo llamamos un soplo de máquina de vapor, que se escucha mejor infraclavicular izquierdo, ¿no? O sea, atrás, le ponemos el estetoscopio atrás en la espalda, ¿no? Ajá. Bueno, es un soplo continuo con sonido metálico de alta intensidad que va a estar acompañado de frémito con refuerzo en la sístole, creo. Acá lo tenía, con refuerzo en la sístole. Y pues va a aumentar con el ejercicio, va a disminuir con la inspiración. Y bueno, como la aorta maneja una presión tanto sistólica como diastólica siempre mayor que la presión pulmonar, pues esto va a ocasionar que tanto en la sístole como en la diástole esté pasando sangre de aorta a pulmonar, generando un soplo que se ausculta en ambas fases y no desaparece, por lo que es continuo. Y este soplo se intensifica al final de la sístole, alcanzando su máxima intensidad a nivel del segundo ruido, lo cual muchas veces queda encubierto por el ruido del soplo y posteriormente se continúa hasta la fase diastólica, donde va a disminuir su intensidad. Entonces, tiene una alta intensidad en la sístole y en la diástole va a disminuir. Bueno, en la radiografía de tórax, principalmente lo que vamos a observar es una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo en relación con la magnitud del cortocircuito. Si el cortocircuito es pequeño, el corazón podrá tener un tamaño normal, pero si el cortocircuito es de gran magnitud, la cardiomegalia puede ser considerable. Se observa también una prominencia del tronco de la arteria pulmonar por el hiperflujo del circuito menor, un botón aórtico prominente y un aumento de la vascularidad pulmonar, que son los cilios de tipo arterial, que manifiesta también la hipervolemia del circuito menor. Por otro lado, en el electro se observan signos de crecimiento ventricular izquierdo, heces profundas en B1 y B2, transición brusca en B3 y R alta desde B4 a B6, con sobrecarga diastólica, que es una T picuda acuminada y simétrica, que va a estar presente desde B3 hasta B6. En un ecocardiograma se realiza uno bidimensional mediante aproximación paraesternal, que es un eje corto a nivel de los grandes vasos. Se puede ver la bifurcación de la arteria pulmonar, se desprende el conducto persistente y conecta esta arteria con la aorta descendente. Por oximetría, el cortocircuito arteriovenoso a través del conducto producirá pues un aumento en la situación de oxígeno a nivel de la arteria pulmonar. Entonces, el encontrar un aumento de 2 volumen% o más de oxígeno a nivel del tronco de la arteria pulmonar, se puede establecer un diagnóstico. En el cateterismo cardíaco, cuando el cuadro clínico no es muy característico, el soplo no tiene la localización habitual, deja de ser continuo, no se escucha muy claro, existe pues una duda diagnóstica o existen otras malformaciones asociadas, o bien si con los métodos que se realizaron
no se pudo asegurar el diagnóstico, entonces hay indicación para realizar un cateterismo cardíaco derecho. El trayecto del catéter puede descubrir el conducto persistente cuando al abordar el corazón derecho y el tronco de la arteria pulmonar van a alcanzar a la aorta descendente y pues va a establecer con certeza el diagnóstico. Entonces, el trayecto del catéter consiste en introducirlo a través de la vena cava superior, alcanzar las cavidades derechas, la aurícula y el ventrículo derecho, pasar por el tronco de la arteria pulmonar y en este punto se encuentra a la aorta descendente, lo cual normalmente no debería ser, pero pues esto pondría en evidencia en la presencia de un conducto persistente. Y cuando por oximetría o por trayecto del catéter no pudo ser posible demostrar la presencia de este conducto y sigue habiendo una sospecha clínica, se puede llevar a efecto un cateterismo retrógrado y el estudio angiocardiográfico con disparo de medio de contraste a nivel de la raíz aórtica, y esto pues pondrá de manifiesto al conducto al demostrar el paso del medio de contraste hacia la arteria pulmonar, y es este que está aquí, el conducto. Ahora, la desaparición del soplo de Gibson hace que el diagnóstico de PCA sea muy difícil. Entonces, cuando tenemos, bueno, ahorita les voy a presentar como el diagnóstico de PCA hipertenso. Entonces, la aparición de una hipertensión pulmonar, la disminución progresiva de cortocircuito provocan, por un lado, una hipertrofia ventricular derecha y por otro, la disminución de la cardiomegalia, de tal manera que una presencia acentuada de hipertensión pulmonar, una hipertrofia ventricular derecha y una disminución de la cardiomegalia son manifestaciones clínicas de un PCA hipertenso. El soplo de Holdach nos va a ayudar a sospechar el diagnóstico, pero normalmente se observa en insuficiencias pulmonares, creo, pero también a veces acompaña al conducto arterioso persistente con hipertensión pulmonar, dado que este fenómeno pues va a ser intenso y frecuentemente se acompaña de frémito. Pero el diagnóstico de certeza solo se obtiene mediante el cateterismo cardíaco derecho al pasar el catéter hacia la aorta desde la arteria pulmonar o con el estudio angiocardiográfico pues que ya mencioné. Y bueno, cuando hay un PCA hipertenso es inoperable, creo que por dos razones. Uno, porque el cierre del conducto no modifica la evolución de la hipertensión pulmonar, y el segundo es que cuando la presión pulmonar es muy alta, el conducto permite como una fuga de sangre de presión hacia la aorta, lo cual pues constituye una ayuda hemodinámica para el ventrículo derecho sobrecargado. En estos casos, pues el cierre del conducto provoca una sobrecarga adicional del ventrículo derecho, lo cual es frecuente que se siga por dilatación aguda del mismo ventrículo, lo cual no va a soportar el incremento adicional de la presión pulmonar y producido por el cierre del conducto, y después puede venir la muerte justo cuando se esté en la misma sala de operaciones el paciente. Ahora, el tratamiento, y ya para terminar, en la etapa neonatal, cuando es confirmado el diagnóstico, a estos pacientes se les trata con indometacina, dependiendo de la edad, es la dosis que se les da de manera endovenosa, pero son dosis cada 12 horas. Si tiene una edad de menor de 48 horas, se da una dosis inicial de 0.2 miligramos por kilogramo de peso, una segunda y tercera dosis de 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Si tiene de 2 a 7 días, se da la misma dosis de 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Y si tiene más de 7 días, la dosis inicial es de 0.2 miligramos por kilogramo de peso y las siguientes dosis van a ser de 0.25.
También se utiliza un ibuprofeno intravenoso, que son dosis cada 24 horas, con una dosis inicial de 10 miligramos por kilogramo de peso, y las dosis siguientes son de 5 miligramos por kilogramo de peso por 2 dosis cada 24 horas. Pero la probabilidad de reapertura en estos pacientes es del 28%, entonces no muchas veces es eficaz el tratamiento farmacológico. Y entonces, pues tendría una indicación de cierre percutáneo o cierre quirúrgico. La mortalidad es prácticamente nula y la sobrevida hacia la etapa adulta es aproximadamente del 100%. Entonces puede hacerse con una ligadura del conducto, pero en este caso tendría que abrirse el tórax. Y actualmente el tratamiento que se ha demostrado ser como el más ideal para esta anomalía congénita va a ser el cierre del conducto mediante cateterismo cardíaco a través de un dispositivo que es el dispositivo Amplatzer, que va a ocluir el conducto. Pero cuando el padecimiento se diagnostica después de la tercera década de vida, generalmente el conducto ya se encuentra calcificado y pues con esto va a aumentar el riesgo quirúrgico, que puede llevar a una posibilidad de que sufra una ruptura transoperatoria con hemorragia aguda. Entonces, me parece que para estos pacientes que se diagnostican después de la tercera década de vida, no se les realiza ya ningún tratamiento. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, nada más regresate a la anterior. En el tratamiento, obviamente se entiende que para la etapa neonatal podemos utilizar fármacos como estos inhibidores de las prostaglandinas, ¿no? Los dos, indometacina y ibuprofeno. Sin embargo, el ibuprofeno parece tener menos efectos secundarios que la indometacina. Estos inhibidores de las prostaglandinas solamente en la edad neonatal. O sea, si tú tienes un paciente de 30 años que diagnosticaste con PCA, no le vas a intentar dar prostaglandina, ¿no? El cierre ya sea quirúrgico o percutáneo, que va a depender de algo que mencionaba Karen, que era la hipertensión pulmonar. Cuando la hipertensión pulmonar es severa, entonces, pues el paciente efectivamente ya no es operable, ¿no? Entonces ahí pues sería tratamiento médico para la falla cardíaca izquierda, IECAS, diuréticos, etcétera, ¿no? Todo el tratamiento para la falla cardíaca. Sí hay pacientes después de los 30 años que hemos encontrado con PCA, 40 años, y se evalúa precisamente qué tanto grado de hipertensión pulmonar tiene. Si no tienen tanto grado de hipertensión pulmonar, entonces se puede considerar cerrarlo. Efectivamente, como está calcificado, lo ideal es que se cierre por vía percutánea con este Amplatzer, pero es Amplatzer de PCA o de PDA, porque hay Amplatzer de CIA, son diferentes, son diferentes los dos dispositivos. Entonces, pero sí se pueden cerrar después de los 30 años siempre y cuando no haya ninguna complicación, o sea, ninguna contraindicación, como lo que tú decías. Si se ve que está muy calcificado, pues no, porque se va a romper durante el procedimiento. O si hay hipertensión pulmonar, pues tampoco. Va a depender del grado de hipertensión pulmonar que tenga y del diámetro del conducto. La otra importante es que obviamente hay dos factores predisponentes a que un niño tenga PCA, y es la cardiopatía congénita más frecuente en niños sí es la más frecuente en México, y entonces los dos factores predisponentes son prematurez y enfermedad congénita por rubiola. Esos son los factores que hacen que el paciente pueda tener ese diagnóstico, ¿no? Es un paciente que, cuando no soy pediatra, pues, pero lo que dicen los libros es que el niño que tiene PCA tiene un soplo, cae rápidamente en falla cardíaca, lo están amamantando y se cansa, deja de amamantarse porque se cansa, y vuelve y repite, está así como en esa parte de mucho, se ve como muy fatigado, taquicárdico. Entonces ahí sí es importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo por WhatsApp para ver qué clases faltan y quiénes faltan de dar clases. Falto yo, profe. CIA, supongo. ¿Manuel? CIA. No, coartación aórtica. ¿Quién va a dar CIA?
Carla, pero me dijo que le había mandado un mensajito por ahí, doctor. Ok. Falta CIA y falta coartación de aorta. ¿Algo más falta? No, ok. Entonces faltan esas dos. Si quieren, igual puede ser que, no sé, podamos ver estas dos clases que faltan al final de la semana o en la siguiente semana ya para terminar el programa y que se pongan a estudiar para los exámenes. Ustedes me dicen. Nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Pónganse de acuerdo ahí con su jefe de grupo y vemos. Hasta luego, buenas noches.